En marzo de 1999, en el marco de una enorme crisis económica, el gobierno neoliberal de Ecuador decidió congelar los depósitos bancarios de toda la población por un año. En ese momento, con 10.000 sucres, la moneda nacional, se podía comprar $1. 10 meses después, el 9 de enero del 2000, el país dio inicio formal a la dolarización, pero el tipo de cambio había variado y el precio de cada dólar se había multiplicado más de 2 veces. O, en otras palabras, las y los ecuatorianos eran mucho más pobres. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Bienvenidos. Al momento de grabar este episodio en mi país, Argentina, hay un candidato a presidente ultraderechista que propone que la solución a la crisis económica que atravesamos es dolarizar nuestra economía. Sin entrar en detalles sobre qué tan viable es la propuesta, que también se evaluó en 1999 y 2001, pensé en investigar un poco cómo le había ido a la clase trabajadora en otros países dolarizados. Por eso, hoy vamos a hablar de Ecuador, el país dolarizado más poblado y con la economía más grande por fuera de Estados Unidos. Para empezar, hay que hacer un poco de historia. Ecuador recuperó la democracia en 1979 y en el marco de la ofensiva conservadora mundial de la década de 1980, adoptó un modelo económico neoliberal que implicó varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y políticas de ajuste. La apertura comercial y eliminación de aranceles que protegieran la producción nacional tuvo efectos desastrosos para la población. La pobreza, que era del 35% en 1980, nunca bajó de ese porcentaje en los 30 años siguientes, alcanzando picos del 50% en 1990 y más del 60% en el año 2000. Esto fue acompañado de una batería de leyes antiobreras. En 1990 se aprobó la Ley de Régimen de Maquila y de Contratación Laboral a Tiempo Parcial, que legalizó los contratos temporales, renovables de manera indefinida, y la suspensión no remunerada del contrato de trabajo por acuerdo de las partes. En 1991, la Ley de Zonas Francas amplió estas regulaciones, y ese mismo año, la Ley 133 reformó el Código de Trabajo, duplicando el número mínimo de trabajadores exigido para la conformación de toda organización sindical de 15 a 30. Asimismo, eliminó las figuras legales de la huelga solidaria y la protección del dirigente sindical frente al despido. Durante esas 2 décadas también se dio un descenso brutal de las organizaciones sindicales legalmente constituidas, producto de la ofensiva patronal y también del cierre de unidades productivas. Los sindicatos pasaron de ser 1.748 en 1980 a apenas 478 en el 2000. De esta manera, de encabezar 4 huelgas generales de comienzos de los 80, el movimiento obrero ecuatoriano pasó a ser un subsidiario de las protestas lideradas por los movimientos sociales en los 90, principalmente el importante movimiento indígena. Para ese entonces, la economía comenzaba a crujir. Con un 90% de las exportaciones correspondientes a productos primarios como petróleo o bananas, el conflicto bélico con Perú en 1995, el fenómeno climático del Niño en 1998, la caída de los precios de los hidrocarburos y la crisis financiera internacional le dieron el golpe de gracia. La mitad de los bancos del país quebraron o fueron salvados por el Estado. El Producto Bruto Interno cayó un 4% y la inflación se disparó a un 96% anual. El entonces presidente Yamil Mahuad decidió dolarizar la economía del país. Para eso, congeló los depósitos bancarios de la población y, cuando el 9 de enero del 2000 estos se convirtieron a dólares, lo hicieron a un tipo de cambio 2,5 veces más alto. La dolarización fue la respuesta neoliberal a una crisis autoinfligida por el propio modelo neoliberal. Sin embargo, esto no detuvo la movilización popular y el presidente Mahuad tuvo que renunciar apenas 13 días después. No obstante, el daño ya estaba hecho. Ecuador había renunciado a la soberanía en materia monetaria. Antes de la dolarización, en 1999, $500 eran alrededor de 7 millones de sucres. Con esa cantidad, se podía en nuestro país pagar la cuota de una casa, pagar la letra de un carro, acceder a educación privada, alimentación y ahorro. En el año 2005, con los mismos $500 se puede pagar un arriendo, movilización en transporte público, alimentación básica y ya no alcanza para comprar un vehículo propio ni ahorrar.
Uno de los efectos inmediatos de la dolarización fue beneficiar a los grandes empresarios, sobre todo exportadores, que habían solicitado créditos millonarios en la antigua moneda, el sucre, pero facturaban en dólares, por lo que vieron sus deudas notablemente reducidas. Como contracara, los ahorros y pensiones de los trabajadores y jubilados se hundieron. El salario real cayó un 40% solo en los primeros 3 meses. Sin duda, la medida logró su objetivo principal y de corto plazo, que fue evitar la hiperinflación. Pero esto no supuso un freno inmediato al aumento de precios. De hecho, durante el primer año en que se usó la divisa estadounidense, los precios subieron un 91%. En 2001 recién se desaceleraron al 22%, en 2002 al 9%, en 2003 a un 6% y en 2004 se acomodó al promedio internacional del 3%. Esto fue posible por factores externos coyunturales muy favorables, como la recuperación de los precios del petróleo a nivel internacional y la enorme cantidad de dinero que enviaban los ecuatorianos en el extranjero que habían migrado producto de la crisis de fines de los 90. De acuerdo a datos del Banco Mundial, solo en el año 2000 las remesas enviadas por los emigrados representaron un 7,2% del PBI del país, y en los 10 años siguientes nunca bajaron del 5%. Por su parte, el precio del barril de petróleo, que en 1998 era de apenas $12, había subido a 27 en 2004 y llegaría a 147 en 2008. Pero ni la dolarización ni este contexto internacional favorable redundaron en grandes beneficios para el pueblo y la clase trabajadora. Según el investigador Carlos Arrea, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la pobreza se redujo muy poco, siendo del 61% en 2001 y bajando apenas un punto hacia 2003. Recién en 2008, ya bajo la presidencia de Rafael Correa y gracias a importantes políticas sociales, se alcanzaría el piso de 35%, el mismo número que en 1980. Otro aspecto que no mejoró fue el empleo. En el año 2000, apenas el 30% de las y los ecuatorianos tenían un trabajo registrado y con derechos laborales garantizados. 6 años después, ese número solo se había incrementado 5 puntos, es decir que 2 de cada 3 seguían teniendo empleo informal. Nuevamente, fue el gobierno de Correa el que mejoró considerablemente ese porcentaje, llevando el empleo registrado hasta el 49% en 2014. Por su parte, la inversión extranjera directa aumentó. Sin embargo, el país se desindustrializó. La producción de manufacturas representaba en 1987 el 18% del PBI. Para el año 2006 había descendido hasta el 11%. En este caso, el proceso de la llamada Revolución Ciudadana no pudo incrementar este número, pero evitó que siga bajando. Tal como se preguntó el propio Rafael Correa, en un país dolarizado, ¿cómo compite la industria? Los costos internos son mucho más altos, por lo que la inversión se orienta hacia sectores más competitivos internacionalmente, como el petróleo y la soja. El país se desindustrializa y te quedas con una economía primaria. Técnicamente la dolarización es un tipo de cambio fijo extremo. Controla la inflación y nada más, pero impide el crecimiento, impide una adecuada distribución, desindustrializa la economía, y la industrialización es fundamental para alcanzar el desarrollo económico. Del 2007 a 2017 nosotros crecimos más que el promedio de América Latina, pero no es como se dice, gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización, que se implementó, se impuso, ¿no? Tomando como ejemplo a convertibilidad argentina, porque son primas hermanas gemelas más bien. Estalló la convertibilidad argentina, después dijeron no tenemos nada que ver. Y ahora hay ciertos sectores medio insensatos en Argentina que frente al problema inflacionario, ¿no?, quieren dolarizar a Argentina olvidando la experiencia de la convertibilidad. La dolarización en un país como Argentina es una barbaridad técnica y un suicidio geopolítico. Es importante entender que un país dolarizado no posee control de su propia moneda y por lo tanto queda atado a los vaivenes del país emisor, en este caso Estados Unidos. El propio Correa lo explicó de manera simple. Si Ecuador necesita controlar la inflación, pero Estados Unidos está en recesión, ellos expanden la oferta de dólares y le generan inflación a los países que usan como moneda el dólar. Esto fue exactamente lo que sucedió, por ejemplo, a partir de la crisis de 2008. Es por eso que Ecuador tuvo y tiene la necesidad constante de conseguir dólares, algo que puede hacer de 3 maneras: mediante exportaciones, mediante las remesas que giran quienes viven en el extranjero, o mediante el endeudamiento externo. Esto limita la posibilidad de adoptar políticas de inversión social y financiar una economía expansiva, ya que no se puede sostener el déficit fiscal mucho tiempo sin incrementar la deuda externa, haciéndola cada vez más grande e impagable.
Alguien podrá decir que entonces no hay que tener déficit fiscal. Es otra opción, sí, pero implica tomar medidas de ajuste que deterioren aún más la situación de la población, empeorando sus condiciones de vida. En ese sentido, en vez de venir a resolver un problema, la dolarización lo vuelve más grave. Con este contexto, el gobierno encabezado por Correa a partir de 2007 intentó buscar caminos alternativos. El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil, Gonzalo Paredes, explicó que en 2009, frente a la crisis internacional, Ecuador creó grados de política monetaria autónoma cuando, en virtud de una resolución del Banco Central, obligó a los bancos del sector privado a repatriar los ahorros de los depositantes mantenidos en bancos extranjeros para impulsar el crédito en el país. Otro punto que destaca Paredes es que, si bien desde la dolarización el país tuvo años de un importante crecimiento del PBI, esto ha tenido altibajos y ha sido muy desigual. En ese aspecto, señaló que lo que importa no es solo el crecimiento, sino el tipo de crecimiento. Si bien en 2004 se registró una de las tasas más altas de expansión económica del periodo, los efectos no se reflejaron en la población, especialmente en el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, y la tasa de desempleo, que superó el 9%. En 2011, por el contrario, el alto crecimiento fue acompañado de una mejor redistribución de la riqueza. Ecuador fue el tercer mejor coeficiente Gini de la región, una tasa de desempleo de alrededor del 5% y la mayor reducción de la pobreza y la indigencia en América Latina. Específicamente, la indigencia cayó a un solo dígito, 9,4%, por primera vez en junio de 2012. En relación al mundo laboral, el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvo medidas progresivas como la regularización del trabajo doméstico, que derivó en la creación de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. Sin embargo, también limitó y condicionó la organización sindical. La nueva Constitución del año 2008 dividió a los trabajadores en obreros por un lado y servidores por otro. Estos últimos vieron fuertemente limitado su derecho a organizarse sindicalmente, negociar colectivamente y, sobre todo, hacer huelga. Como contracara, el sindicalismo también tuvo sus falencias. Golpeado por los años de neoliberalismo, le ha costado adaptarse al nuevo mercado laboral y la falta de democracia interna ha limitado la renovación dentro de sus dirigencias. Hacia 2021, solo el 3% de las y los trabajadores se encontraba sindicalizado. Pero ¿usted cree que eso se debió a una mala política o un mal manejo de la política monetaria acá en el Ecuador antes de la dolarización, el tener tanta inflación, tener problemas? Si ¿usted piensa que el Ecuador hubiese tenido un destino igual de próspero sin ese factor? Pero por supuesto, y mucho más próspero, que a nosotros hubiera ido mucho mejor el gobierno sin dolarización. Pero es la historia del país de América Latina. Confundimos causa con efecto. Usted sí sabe que para el salvataje bancario, en verdad es salvamento bancario, pero suena bonito salvataje bancario, se triplicó la emisión monetaria. Sí sabe eso, ¿no? Y triplicando la emisión monetaria, pulverizaron con la moneda nacional. Pero para salvar a los bancos. ¿Cuál era el verdadero problema? El poder de la banca que dominaba el Banco Central y la economía. Y llegamos a la brillante conclusión de que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente al resto de naciones y no podíamos tener moneda nacional, ¿no? ¿Cuándo se puede tener dolarización? Cuando se tiene un ingreso de dólares no sujeto a competitividad. Por eso Panamá puede tener dolarización porque tiene el canal de Panamá. El Salvador, que es mantenido con todo respeto por los migrantes, lo único que exporta el neoliberalismo son seres humanos. Ecuador tiene el petróleo de algún rato sacado, y verá los gravísimos problemas que se evidencian a causa de la dolarización. Si bien el gobierno de Correa tuvo importantes logros económicos, estos no fueron acompañados de una transformación de la matriz productiva del país. Debido a falencias internas, por supuesto, pero sobre todo a los límites establecidos por la dolarización. Con la llegada a la presidencia de Lenín Moreno en 2017 y luego la de Guillermo Lasso a partir de 2021, se reimpulsó el modelo neoliberal y de ajuste. Esto fue acompañado de nuevos acuerdos con el FMI y renegociaciones en 2019, 2020 y 2021. La pobreza, que al finalizar el mandato de Correa había descendido hasta el 23%, volvió a subir al 27% en 2023, con un pico del 30% en 2020. Y es que si bien el salario mínimo es de $450, un número que puede sonar elevado en muchos países, la canasta básica de pobreza alcanzaba los $764 a comienzos de este año. Por eso, durante este último periodo, el país se vio convulsionado por masivas protestas en las que confluyeron sindicatos y el dinámico movimiento indígena. En 2019 y 2020 contra Lenín Moreno
y en 2022 el importante paro nacional contra Lasso. En este contexto y en un intento de despabilarse, el Frente Unitario de Trabajadores, que reúne a las principales centrales sindicales del país, presentó un proyecto de reforma del Código de Trabajo. Proponen reducir la cantidad de personas necesarias para organizarse, priorizar la organización por rama en lugar de por empresa, establecer el contrato indefinido como el contrato tipo y dejar los contratos temporales como una excepcionalidad, y regularizar a quienes realizan teletrabajo o se desempeñan en plataformas digitales, entre otros aspectos. De acuerdo al informe de la Fundación Rosa Luxemburgo del año 2022 sobre la agenda de las organizaciones sindicales en Ecuador, el proyecto ha recibido críticas, incluso dentro del propio movimiento sindical, porque no alcanza a regular a todos los sectores de la economía, sobre todo los relacionados con la informalidad. Esto es relevante considerando que en el país más de 2/3 de la población económicamente activa trabajan de manera autónoma o precaria. Por último, un aspecto que ha cobrado una importancia determinante en el último tiempo es la expansión del narcotráfico y la violencia criminal. En 2022, unas 4.600 personas fueron asesinadas en hechos violentos. Se trata de un año récord que duplicó las cifras de 2021. Sin embargo, solo en los primeros 6 meses de 2023 ya se contabilizaron 3.568 muertes, por lo que este año puede establecer una nueva marca. Esta violencia está directamente ligada a la expansión del narcotráfico en el país que, al estar dolarizado, se volvió atractivo para los cárteles de droga, ya que les permite acceder directamente a la divisa estadounidense. En estos más de 20 años dolarizado, Ecuador vivió distintas etapas. Sin embargo, algunas variables fueron constantes. El único logro que puede mostrar la entrega de su soberanía monetaria fue la de estabilizar los precios. No obstante, incluso en escenarios internacionales muy favorables, el país no logró mejorar indicadores sociales elementales como la pobreza, el desempleo o el trabajo registrado. A esto se suma una profundización del proceso de desindustrialización, haciendo la economía más dependiente de productos primarios como hidrocarburos y bananas, y condicionándola a los vaivenes del mercado mundial. En esta línea, su necesidad imperiosa por conseguir una moneda que no controla lo llevó a incrementar su deuda externa de 11.000 millones de dólares en el año 2000 a 68.000 millones en la actualidad, un aumento de más del 500%. Finalmente, aunque se trata de un fenómeno más reciente, el aumento considerable de la violencia y el narcotráfico tuvo como condición de posibilidad la economía dolarizada. Lejos de ser una solución a los problemas ecuatorianos, la adopción del dólar profundizó su dependencia económica y no cumplió con las promesas que hicieron sus defensores a la gran mayoría de la población, los trabajadores y las trabajadoras. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.